Bueno, aquí estamos de nuevo y yo quería hablar un poco de todo, vamos a decir, de la fe cristiana, católica. Ayer estábamos hablando del libro de Baruch, que me tocó leer en mis lecturas de la mañana. Y es una oración muy bella que se encuentra en el capítulo primero de Baruch, una oración de los desterrados. Yo acabo de rezar el rosario y dije desterrados hijos de Eva, y es una confesión de pecados que es muy interesante o muy bella, y esto me inspiró, vamos a decir, a hablar un poco de lo que representa este tipo de lectura, que es entender la historia de Israel que se encuentra en el Antiguo Testamento. San Jerónimo dice, y lo citan en el Vaticano II en la Constitución sobre la Divina Revelación, conocida por Dei Verbum, sus primeras palabras en latín, la palabra de Dios, el verbo de Dios, pues dice que ignorancia de las escrituras es ignorancia de Cristo. Así que para entender eh, lo que es Jesucristo, lo que significa el Señor nuestro Jesucristo, pues hay que ser un pueblo que lee las escrituras y las conoce. Yo estaba viendo la televisión el otro día y vi que hay un tal Malverde en México que la gente le reza. No creo que sea ni cierto que existió, pero parece que era un bandolero, un bandido que robaba y ayudaba a los pobres como Robin Hood, y le ponen capillas y todo eso, igual que le ponen capillas y hay una devoción a la Santísima Muerte, lo cual a mí como estudioso de la religión en general, no solo la católica, me, me, me muestra otra vez más que la gente es capaz de creer en cualquier cosa. Una vez que algo en la mente eh, cliquea, no sé qué, y la gente se convence o quiere creer en algo, aunque sea una cosa ridícula, van a creer en eso, y con esa fe, que es como un tipo de magia, por eso yo he hablado de la magia. La magia no es sacar conejos de un sombrero. La magia es manipular a los dioses o a Dios, como quiera que se conciba, los santos estos de la santería cubana o de Brasil y el palo ese, todo ese tipo de vudú haitiano. Es un tipo de ritos que te dan confianza en nada, son los ídolos del Antiguo Testamento, y con esa fe, una fe mal entendida, igual que está la fe de los musulmanes que tienen fe en que si matan a gente van a ir a un paraíso con vírgenes y tal y cual, y en un jardín de delicias y todo eso. La gente es capaz de creer cualquier cosa. Y hoy en día con el COVID, pues la gente es capaz de creer que es un invento, o que si lo vacunan, le inyectan un chip, microchip que te va a controlar, cualquier locura. Y hay mucho loco y mucho charlatán y mucho manipulador, desgraciadísimamente, que como la comida chatarra, la comida rápida, lo más a mano es rápidamente tragarte algo que sabe rico, aunque no tenga ni alimento ni y hasta te haga daño por la grasa y los conservativos y todo ese tipo de cosas. Entonces,
Conocer la fe bíblica es, yo diría, como un antídoto, una medicina o una protección, profilaxis para todos estos males, ¿verdad? Requiere pensar, requiere conocer la palabra de Dios y requiere recibir la palabra de Dios. La misma Constitución Dei Verbum dice que por la Sagrada Escritura Dios conversa continuamente con la esposa de su Hijo amadísimo, ¿verdad? Un coloquio, una conversación. Imagínense lo que es conversar con Dios y no se hace nada más con nuestros propios pensamientos, sino informados, quiere decir, formados desde dentro con la palabra de Dios. Entonces yo quería, tomando pie de el libro de Baruch, que no es tan conocido, pero estas bellas oraciones de Baruch, hablar un poco de todo el esquema del Antiguo Testamento, porque estoy inspirándome, como dije yo, en un escritor inglés que se llama N.T., son iniciales, ¿no? Tomás es su segundo nombre, Wright, que es Wright, y no sé si está traducido al español, pero no importa. Lo importante es que sus ideas son increíblemente buenas y comprensivas, porque hay que entender el conjunto de las escrituras. Y entonces la historia de Israel la historia del Antiguo Testamento es básicamente la siguiente. Existe un Dios que nos creó, nos puso en un paraíso donde no faltaba nada, Adán y Eva, con solo un mandamiento de no comer de cierto árbol. Y entonces se introduce una serpiente que habla, que después en el libro del Apocalipsis al final será identificada con el dragón y Satanás y el diablo, y tienta a Eva, que cae bajo la tentación. Ahora el Papa Francisco ha cambiado el Padre Nuestro, parece que todavía no se difunde mucho, en Italia sí se usa ya. No nos abandones a la tentación, en vez de no nos conduzcas a la tentación, como en latín, o no nos dejes caer en tentación, ne nos inducas in tentationem, se dice en latín, no nos induzcas, que es lo que en verdad dice el texto griego de Mateo, el Padre Nuestro. Pero de todos modos, desde el mismo principio en el paraíso hay una tentación, quiere decir una prueba. Eso es lo que quiere decir tentación, quiere decir poner a prueba. Tentativo es hacer algo de manera de experimental, como prueba, a ver si funciona o no. Entonces la tentación, que Cristo tuvo tentación también, fue probado por las sugerencias de Satanás, de abandonar su llamado, de seguir al Padre y la voz del Padre y finalmente morir por nosotros. Es tentado por el diablo a ser un Mesías triunfador que no sufre, sino que derrota a los enemigos. Y en Getsemaní, en Mateo, cuando le quieren agredir con la espada, etcétera, a los discípulos, a los enemigos, Cristo dice que no, que él pudiera rogarle a su Padre y mandaría 12 legiones de ángeles a salvarlos, en Mateo 26:53. Entonces, o ser un señor que domina todo, y dice Satanás que a él se le han entregado todos los reinos del mundo, etcétera, o tiene hambre, convierte estas piedras en pan. Y Jesús se niega a obedecer a Satanás y responde precisamente con citas de
del libro del Deuteronomio, especialmente el capítulo 8. Es muy bello, que hemos hablado de él un poco y regresaremos a él. Así que viendo que se me acaba el tiempo, más o menos estamos llegando, ¿no? Yo voy a dedicar varios días a una, esperemos con la gracia de Dios, sólida catequesis sobre lo que enseña el Antiguo Testamento. Entonces, en Edén, en este paraíso, donde Dios no crea al ser humano para la muerte, ni para el pecado, ni para el pecado que lleva a la muerte, pues los padres son expulsados, desterrados hijos de Eva. Son expulsados y se multiplica tanto el mal. Ustedes saben que los mismos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, ya hermanos que se odian, y uno asesina al otro, pues ya desde el principio, pues se multiplican los males, están las maldiciones, que con el sudor de tu frente te ganarás tu pan, y la mujer tendrá ansia por el hombre y dará a luz con dolor, etcétera, y la serpiente se arrastrará, etcétera. Se dan cuenta que están desnudos y tienen bochorno, vergüenza que antes no habían tenido. Ya la inocencia se ha perdido. Y Dios les hace unas hojas para que se cubran. Les cierra el jardín con un querubín. Pero hay una esperanza de salvación cuando Él cuida de esta pareja, ¿no? De nuestros padres. Pero se va multiplicando y multiplicando el mal sobre la tierra, hasta el punto en que Dios decide destruir toda la tierra. Y fíjense que yo aquí no estoy hablando como si tomo al pie de la letra estos relatos primeramente en sentido histórico, sino que los estoy leyendo tal como fueron escritos para un mensaje de fe teológico, vamos a decir, para usar una palabra que no se aplica completamente, porque no eran pensadores abstractos teológicos, sino que eran hombres, y quizá alguna mujer también, de fe, que escribían bellísimos relatos para contener enseñanzas para los que lean o escuchen estos relatos. Es lo que los judíos llaman la historia que contiene el mandato, lo que se debe de hacer. Halaká y Hagadá, o Hagadá y Halaká. Vamos a seguir mañana con esto.